Bueno, buenas tardes. Acá estamos en otro encuentro más de Identidad Pilarense, hoy, en la tarde de hoy, con una mesa un poco más amplia. Acá está, hola Alexis, nuevamente. Hola Ruth. Buenas tardes. Y nuestra invitada, hoy la señora Elba Zambrano, vecina de Presidente Derqui, porque, bueno, si bien el nombre de este proyecto que estamos llevando adelante es Identidad Pilarense, las localidades son un ámbito como distinto. Distinto, pero igual, no sé, veremos a lo largo de esta serie de entrevistas a ver cómo también la identidad de las localidades forman parte de lo que es el partido de Pilar. Y bueno, Elba, una vecina de Presidente Derqui. Presidente Derqui. Bien. Elba, ¿toda la vida viviste en Presidente Derqui? Desde los 3 días de vida. 3 días de vida. ¿Y tu familia? Mi familia, la familia Zambrano no, se instaló en Derqui en el año 1916, pero la familia de mamá, ellos son Gayad, pero la abuela materna es Valier, nació en Derqui. Ajá. En 1888 nació en Derqui. Y mamá en 1929 también nació en Derqui. Así que podemos decir que desde el comienzo de Derqui, porque... Desde el comienzo de Derqui, sí. Porque Derqui fue fundada en 1882. Exactamente, a partir de la instalación de la estación Presidente Derqui. A partir de la donación de Antonio Toro, de la estación Toro, la plaza y demás. Claro. No de la estación Presidente Derqui, que fue posterior. Fue posterior. Yo tenía entendido que la del tren San Martín había sido en simultáneo con la del tramway rural en ese momento, ¿no? Y hoy el ferrocarril Urquiza. Pero la estación Presidente Derqui es después y se debe a que en Derqui vivió la hija del Presidente Derqui. Ah, bien. Ese dato no lo tenía yo. Doña Josefa Derqui vivía ahí, cerca de mi casa, 2-3 cuadras de mi casa. En la calle Quintana, entre Eva Perón y Dorrego, ahí vivía la hija del Presidente Derqui. Claro, porque en Presidente Derqui tenemos 2 trazados de líneas férreas, ¿no? Por un lado, lo que era la línea Urquiza y la línea San Martín, que es la que queda activa, ¿no? Que se llamaba Buenos Aires al Pacífico. Exactamente, Buenos Aires al Pacífico y el tramway rural, de Federico Lacroce, ¿no? Y que ahí es donde Antonio Toro... pero no se unía con él. No. Paralelas quedan. Lo que pasa es que lo que yo tengo entendido por lo que leí de la historia de Derqui es que Antonio Toro, amigo de Dardo Rocha, ¿no es cierto? Ellos deciden ir donando terrenos, así como funda La Plata, hoy justamente hace unos cuantos años. 1888, si mal no recuerdo. En el 82, me parece. 82, sí. El 20 de noviembre del 1882 fue fundada La Plata. Y bueno, claro. Y Antonio Toro también cedió los terrenos. Los terrenos, sí, para la plaza, para la escuela y para la estación. Y para la estación, sí, donde era una parada de ese tramway. Claro, ¿no? lo que ellos hacían era llevar la fruta y la verdura y las flores al mercado a la Croce, a la Chacarita. Exactamente, sí, porque eso era el tramway de Federico Lacroce, claro, que era el dueño, ¿no? de esa línea. Sí. Así que bueno, entonces tu familia desde el minuto 1 prácticamente. Y yo desde los 3 días de vida. Después la abuela nació en Derqui, mamá nació en Derqui, mis hermanos nacieron en Derqui y mis hijos también. Bien. Así que todo ahí. Y a la escuela, allá de niña, en tu infancia, ¿había escuelas en Derqui? ¿Pudiste estudiar ahí? Funcionaba la escuela 11, que a esa escuela fue mi mamá. Ajá. A la escuela 11 iba mamá, que no funcionaba en el edificio actual, sino frente a la estación Toro. Hay una edificación antigua y ahí funcionaba la escuela 11. Y yo empecé a ir a la escuela primaria número 22.
La escuela primaria número 22 se abrió en un edificio prestado por los Nazar Anchorena y después posteriormente fue de los Rivera Villate. Ahora funcionan unas canchas de fútbol del futbolista Coleman. Ajá. Y bueno, y después el Rivera Villate donó los terrenos para la actual escuela. Yo hice mi primaria en la escuela 22. Claro. Coleman es este exfutbolista Claro. de Derqui. El chico que jugaba en Rusia. Claro, claro. ¿Y Racing era que jugaba? Vélez, creo. Vélez. No, la verdad que no sé la trayectoria. Sí. Sé que fue alumno nuestro en la escuela 22. Ajá. Pero no sé, no conozco su trayectoria Es futbolística. Sí, la escolar. Sí, la escolar. Claro, y que es de Derqui. Exactamente. Es como el otro futbolista muy conocido es Zapata. Claro. Pero Zapata es de allá de Toro. Ah, él es de Toro. Él es de Toro. Claro. Bien, las personalidades de Derqui. Escuela secundaria. Instituto Almafuerte. Almafuerte. Era la única escuela secundaria, aparte del colegio de hermanas, en Pilar, y en Derqui estaba el Instituto Cardenal Copelo, pero que en ese momento tenía pupilas. Ah, claro. Porque eran las chicas que habían traído del terremoto de San Juan en el 44. En el 44. Claro. Entonces ahí tenían chicas pupilas. Claro. Y o iba a pupila o iba a estudiar al Almafuerte. Almafuerte. Así que fui al Almafuerte. ¿Y cómo venías a Almafuerte todos los días? Me llevaba una estanciera. Había un señor que tenía una estanciera. Sí. Bueno, entonces tenía los asientos atrás y íbamos 6, 7 chicos. Todos compañeros míos. Digamos que un como si pionero fuese, de las combis. Claro, como si fuese una combi, así Claro, íbamos. claro. Porque después empezó a entrar en la línea 141 hasta la estación Claro. de Derqui, que todavía ni siquiera asfalto había en esa época. Yo empecé. Pero ese señor que tenía la estanciera, ¿lo hacía en modo de transporte o porque era un vecino que traía a su hija o su era hijo? un vecino a los que nuestros papás le pagaban. Ahí está. Entonces sí, era una combi. Era como un transporte escolar. Claro. Como Sí. en mi época era el colectivo escolar. Sobre todo a la mañana iba en la estanciera, después a la tarde podía volver en el tren o al mediodía, pero a la mañana temprano para salir yo vivo en el Triángulo. Claro. Entonces se ve que mi papá y mi mamá no se animaban a mandarme que viajara sola. Que Claro, viajara claro. sola. Entonces la vuelta sí ya la hacías en Por tren. ahí a la vuelta, y ya después un poco más grande ya iba en el colectivo. Claro. Una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados acá es sobre sus recuerdos sobre los 12 de octubre, ¿no? El 12 de octubre es la fecha, digamos, son las fiestas patronales del partido de Pilar. Si bien cada localidad tiene sus patrones o sus fiestas patronales, la del partido de Pilar es el 12 de octubre. ¿Tenés recuerdo de Sí. saber? Íbamos, me acuerdo que empezábamos un tiempo antes, nuestra profesora de música era Blanquita. Blanquita en el Almafuerte fue profesora de mi hermano también, con la flauta. Les enseñaba a tocar la flauta, ¿sí? Sí. Ah. Y tu hermano iría más o menos en mi época. No, mi hermano no. No, lo que he tenido... O por ahí primos. Primos, pero con el sí, mismo sí, apellido, sí, porque claro. yo me acuerdo. Bueno, nosotros... Vamos a salir parientas. No, Yo sé lo que te digo. No. Nosotros íbamos a ensayar a la iglesia, el coro. Porque con ella era Blanquita. catequista también. Claro, entonces ¿Viste? íbamos a ensayar. Yo no la conocí, pero... con el coro a la iglesia para las fiestas patronales. Pero si hay un recuerdo que siempre le digo a mis hijas y a mis nietos, que siempre llueve en octubre. Y que desde que esa época, que es la década del 60, porque yo me recibí de maestra en el 69, soy de la última promoción de maestros normales nacionales, Ajá. siempre estaba inundado el centro de Pilar.
Hasta no hace mucho se inundaba. No sé cuál era el problema, pero siempre se inundaba. Bueno, el otro día tuvimos acá a Carlos Zenobio y él nos daba su explicación, ¿no? Nos explicaba que los caños del sistema de agua, ¿no? Y de desagües que van por abajo de las calles, él explicaba del material que estaban hechos, demás, y que por eso es que claro, se terminaba él tiene siempre. ese conocimiento, yo te puedo decir lo que era en mi experiencia. Claro. Pero siempre eso, o juntarnos para dar vuelta alrededor de la plaza, pero esa es la canción, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Bueno, era así. Era así. Y después la reunión cuando salíamos del colegio era ir a la confitería Bariloche, que era la que estaba como si fuese la antesala al cine. Claro, al cine de Teatro Gran Pilar, que Claro. ahora está puesto en funcionamiento que nuevamente. volvió a funcionar. Bueno, nosotros en esa época íbamos ahí a tomar una gaseosa. ¿La confitería Bariloche estaba arriba o abajo? Arriba. Arriba. Sí, es en la antesala del cine. Claro. Sí, Ahí era. sí. Pero ese eran nuestros lugares. Y después hacer educación física en el club esportivo, las exhibiciones de educación física. ¿Para el 12 de octubre? Claro, Oh, las fiestas. Las fiestas. Y después los desfiles. Sí, no creo que han variado quizás algunas formas, como hacen los chicos, pero los puestos, todo, nosotros, por ahí yo no hice viaje de egresados, pero siempre se organizaban como ahora. Claro, es decir, bueno, acá damos cuenta de que hay tradiciones que se han logrado conservar, Que se ¿no? mantienen. Que se han cambiado las formas, ¿no? Esto antes era, hasta hace pocos años, era en el centro de la plaza, en el centro de Pilar, en la plaza, y ahora que se trasladaron por, bueno, cuestiones lógicas al microestadio, primero que, bueno, que existe ese lugar, Claro. ¿no? Está bueno. Y aparte que, bueno, con la cantidad de gente, digamos, cómo ha crecido la población de Pilar, eso también... Siempre el lugar convocante era la plaza, incluso plaza. para los carnavales. Me traían comparsas de Entre Ríos, de Corrientes, y siempre era alrededor de la plaza. Claro, sí. Y recién nos decías que tenés el título de maestra normal. Sí. ¿Con ese título saliste de Almafuerte? Sí. Ah, Yo soy de la última promoción del Almafuerte. ¿y eso se elegía quién quería? Nosotros entrábamos, hacíamos primer año nacional se llamaba, que era un ciclo básico común. Cuando llegábamos a tercero, elegíamos o magisterio o el bachillerato. Ahí está. Entonces, depende lo que vos quisieras hacer. Para entrar al magisterio no tenías que tener materias previas. Si tenías previas, sonabas, no podías entrar. Y eran 2 años más y te recibías de maestra. Y ese título te habilitaba a trabajar. Claro. Yo me recibí el 30 de noviembre del 69 con 17 años y el 15 de junio empecé a trabajar de maestra. Mira. Del 70. Sí, yo me quedé, ¿no? ¿Vos te acordás qué día te recibiste? No, el año. ¿Vos te acordás el que- día, el mes. Sí, porque como Sos un yo no me calendario. llevé ninguna materia, no tenía materias para rendir, el título dice 30 de noviembre del 69. Porque después, cuando vos, en esa época, no sé cómo es ahora el puntaje docente, pero en esa época, de acuerdo a la antigüedad del título, te daban puntaje. Ah, Sí, la ahora antigüedad también. de título. De acuerdo a la antigüedad. Ah. Y si a igualdad de puntaje, si el título es más nuevo, tenés prioridad. Ah. Entonces había gente que había terminado el secundario antes, pero que el título lo obtuvo después, Y vos le ganabas. que tenía prioridad a mí, al porque era el revés. título más nuevo. Más que el nuevo. mío. No, al ahora revés. La antigüedad del título te da más puntaje. Claro. Pero no hay prioridad. Pero hay, por más nuevo. hay igualdad de puntaje. Bueno, pero Ahora porque define la nunca te nota. tocó competir con el puntaje. Si vas con puntaje igual a igual, define la nota del promedio académico. Me ha pasado. Bueno, pero después se hace todo un cómputo. Con el promedio académico, se hace todo un cómputo. Seguro en que la cuando igualdad- van empatando van Yo te buscando digo porque criterios cuando para concursé como desempatarlo. directora me pasó.
Sí, pero- teníamos igualdad en todo. Claro. Claro. Bueno, pero ahora lo define el promedio, porque el promedio no te da puntaje, o sea, sí te otorga un 0,15, un 0,10, un 0,5, pero si tenés exactamente el mismo puntaje, después define el título que vos tenés, habilitante, el promedio que tenés, y ahí es muy difícil coincidir, porque a veces con una centésima. Claro, claro. Bueno, maestra normal, entonces. Sí. Después ¿Y nosotros no somos normales, hasta ahí llegaron, ¿no? Es verdad. Claro, no, después vino el título que daba el instituto, pues el instituto abrió en el año 82. ¿Qué instituto? El Instituto Superior de Formación Docente. Ahí está, bien. Bueno, el 51. El 51, pero yo nunca me acuerdo los números, porque yo estudié, después hice capacitaciones en el 52, en San Miguel. En San Miguel. Bueno, entonces ya de este no me acordaba. Yo no fui al instituto acá. Yo me recibí en el Almafuerte. Claro, claro. Bueno, y cuando abre, son un montón de años después que yo me había recibido, Claro. ya hacía un montón. Y ahí habían empezado a faltar maestros, no había docentes. Y por eso abre el instituto en Pilar. Y supongo que Claro. entre todas esas cosas, esa es la razón. Claro, claro. Y ya como maestra, ¿dónde trabajaste? Y empecé, bueno, te digo, el 15 de junio del 70 empecé a trabajar en la escuela 11, trabajé hasta fin de año y ya en marzo me fui a trabajar a la escuela 22 y hice toda mi carrera en la escuela 22. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde Donde hiciste la hice mi primaria? Y donde la 11 había hecho tu mamá. Mi mamá había hecho en la 11, sí. Claro. Y dentro de la docencia entonces llegaste hasta que... Hasta la dirección de la escuela 22. Yo fui, en el año 78 fui directora interina. No me olvido nunca, porque era plena dictadura militar. Claro. Era el Mundial también. mundial, pero aparte era la fecha del nacimiento de San Martín. Claro. Claro, y la escuela se llama Libertador General San Martín. La escuela 22 es Libertador General San Martín. Entonces había ido el intendente, que era Beto Ponce. Ujú. Era en el único distrito en todo el país que había ganado la nueva fuerza en las elecciones del 73. Y él seguía siendo intendente con la dictadura militar. Y había ido toda la banda de la escuela de suboficiales Sargento Cabral, estaba dentro de la escuela porque era un día de lluvia y con la banda y todo, y yo estaba embarazada de mi tercera hija. Creo que la chica con los ruidos del me saltaba la panza para todos lados. Pero, viste, son esos recuerdos que te quedan. Yo era la directora interina, fui ese año porque se había movido la directora y bueno, hasta que designaron otra en el año 79. Ajá. Provisoriamente, por ser la docente de más puntaje, me tocó eso. Claro. Después concursé. Pero Y también en esa escuela. también fui un año fui vice de la 15 y ya después, cuando elijo destino definitivo, voy a la 22 hasta que me jubilé en el 2004. Ahí estaba el corazón. Ahí estaba. Ese era mi lugar. Ahí estaba. Que- Bueno, entonces ya tenemos el trabajo siempre en la docencia toda Siempre la en vida. la docencia. Y, Además trabajé en la escuela de adultos. ajá. En el año 81 empecé a trabajar en adultos. ¿También en Derqui? En la 701, sí. Pero dependíamos de la escuela 701, que funciona en el edificio de la 11, de la Ujú. escuela 11, pero nosotros teníamos el centro en la 22. Así que de noche dábamos clase en la misma escuela. Así que era una extensión de tu hogar. Era como que estaba todo el día en la escuela. Pero bueno, y ahí me recibí en San Miguel de maestra especializada en educación de adultos y adolescentes. Que eso es como si fuese un título. Un postítulo o Un una. postítulo, Claro, sí. claro, sí, un Y postítulo. también hice ahí en San Miguel maestra bibliotecaria. Toda una vida ligada a la educación, desde Toda los una 17 años, y yo la conozco a Elba como referente Ajá. del programa Fines.
que es un programa para la terminalidad de estudios secundarios en adultos. Una de mis primeras escuelas que tomo yo como profe es la 11, y Elba era cuando se daba fines ahí, ahora ya no hay más. No, ahora nos mudamos a la escuela 27. En la 27 también, pero en ese momento, como referente, después continuaste en la 11, en la 27, digo, sigue ligada a la educación, incluso ya jubilada, después de haber dedicado toda tu vida a enseñar y demás, también como referente del Plan FINE, también es una misión y una ocupación. En ese muy importante. entonces, el actual secretario de Educación, Damián Espíndola, era consejero escolar. Entonces me llama por teléfono que necesitaba hablar conmigo. Bueno, nos reunimos acá en una confitería en Delviso, cruzando la barrera de la estación de Delviso, hay una confitería. Y te puedo decir qué día exacto. Por Dios. Es un calendario. Es que me pone en evidencia, porque a veces mis alumnos dicen, vos sos profe de historia, porque yo fechas que no me acuerdo, voy por los procesos, ¿viste? Y esto La tenés que llamar a Elba. ¿Qué día? Pasa lo mismo. El 13 de marzo del 2013, porque estábamos tomando un café Ujú. y lo eligieron papa a Francisco. Claro. Fue el día que eligieron habemos papa famoso. Sí, y de ustedes Francisco. estaban tomando un Nosotros café ahí. Él me estaba pidiendo que me hiciera cargo de fines en la escuela 11, No. que son 2 veces a la semana nada más. Claro, 2 veces a la semana nada más iban los alumnos. Pero él no me dijo, La engañó. pero La él no me engañó. dijo que esas 2 veces a la semana se iban a transformar 5 días porque teníamos 15 comisiones. No era una comisión que iba a ir 2 veces a la semana, sino teníamos 15 comisiones, entonces tuvimos que organizar todo un horario para que esos chicos, esos adolescentes y esos adultos pudieran estudiar. Es decir, que el secretario de Educación tiene esas mañas desde siempre. Dice, vamos a precisarte un ratito. Y bueno, Un ratito. Un ratito. Y ahí puse, bueno, todo mi conocimiento de docente y nos organizamos. Sí, era muy populosa. Me acuerdo que llegué, el primer día 70 alumnos tenía en el gramo. Me dice, Elba, vamos a dar una charla, una clase en forma de protesta en la Teófilo, me dice, si no desdoblan el curso. Y tenía razón, éramos muchísimos en esa sede. Después desdoblaron, no querían... Porque no nos querían abrir Claro, estaba otra en la época comisión. Otra comisión. Claro, en la época del macrismo. Claro, ya ahí estábamos peleando para mantenernos, porque lo que nos querían hacer era, durante el macrismo, era cerrar las Claro, fines. claro. Entonces estábamos peleando y le digo, bueno, vamos a dar una clase en la plaza, nos cruzamos Claro. la plaza y vamos a dar ahí abierta. Por encima yo más rebelde que ellos, Sí, Claro. re. Claro, sí. más rebelde que Qué los momento, profesores. que los profesores. Bueno, yo te iba a preguntar si es que has tenido tiempo de participar de alguna otra institución, aparte de todo lo que es la vida escolar, porque claro, la vida de una directora no se termina cuando tocó el timbre y Ajá. los chicos se fueron. Es digamos, Sí, que pero es yo constante. además de directora o de maestra he sido mamá. Entonces he tenido que... Perdón, no te pregunté, ¿cuántos hijos? 8 hijos. Apa, qué madre. 8 hijos tuve. 8 hijos. 20 nietos. Ahí va. Y 2 bisnietas Qué orgullo. tengo. ¿Y cuántos nietos postizos tengo? Creo que 5 nietos postizos. Son los nietos políticos. Claro. Los maridos y las mujeres de mis nietos y de mis nietas. Claro. Y como mamá, Como mamá, y bueno, mis hijos tenían sus actividades en el Club de Erqui. Aparte, nuestro punto de referencia siempre fue el Club Presidente de Erqui. Tal es así que los inicios del club fueron en la casa de mi abuela materna. eso me interesa, a ver cómo es. Porque el Club de Erqui se fundó... ¿Qué época estamos? Cuando empezó a funcionar fue
El 3 de junio del 53. Ujú. De 1953 Sí. estamos hablando, ¿no? Pero la formación de la comisión directiva y todo, el otro día leía algo que había publicado Carlos Pro, de que su papá fue el primer presidente del club, que la primera acta y todo era del mes de, no sé si de marzo o de mayo de ese año. Del 53. Si bien el club festeja su aniversario, porque ya estaba en su edificio y todo el 3 de junio del 53, pero él dice que la historia cuenta y mostró el acta. Yo no recuerdo Que había bien la comenzado fecha, antes. que había el acta de fundación, el acta donde se conformó la primera comisión directiva, fue esa. Bueno, y nosotros, nuestra familia sí, porque el papá de Carlos Pro fue el presidente y mi abuelo Zambrano era el vicepresidente. Y bueno, pues mi papá fue muchos años secretario del club también. Ah, bueno, entonces ya venís vos con una Nosotros tradición estamos de... vinculados con Claro. el club siempre. Después los chicos empezaron a jugar al básquet en el club, así que formábamos parte de la comisión, de la subcomisión de básquet. Bueno, ahora Es bueno el básquet en Presidente en de Erqui. Ha jugado Bueno. mi hijo Nicolás hasta hace poco en el club de Erqui, el torneo federal, y ahora tengo las nietas jugando al básquet en el club de Erqui. Y una de mis hijas en la subcomisión de básquet también. Así que siempre estamos vinculados al club de Erqui. Si yo te tendría que preguntar qué importancia o qué papel le das vos al club en la conformación de la identidad local, de la identidad del derquino. Y yo creo que es muy importante la labor que cumple con respecto a los chicos, ¿no? La tarea formativa, sobre todo en la socialización y el compartir el deporte con los pibes, el respeto que después se tiene. Tal es así que los chicos que empezaron jugando yo hablo del básquet porque son lo que hicieron mis hijos. Claro. El que jugó al fútbol jugó en otro lado, no jugaba en Derqui. Ellos todavía es el día de hoy que se juntan, y son grandes, se juntan a jugar al básquet, a jugar amistosos y demás. Y las chicas lo mismo. Claro, sí, yo estoy pensando, te voy escuchando y bueno, uno hace paralelismo con la propia historia, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía uno de mis hijos, el segundo de los varones, que ellos estudiaban en el Copelo, iban a la primaria y al secundario del Copelo. Entonces, el nene estaba en tercer grado, creo, y era bastante travieso. Entonces me llama la hermana, la directora, y me dice, lo que pasa es que vos dejás a ese chico todo el día en el club. Entonces, por eso se porta así. Yo le digo, hermana, mire, de todos mis hijos, el único que no va nunca al club es él, porque como él jugaba al fútbol, Claro. el padre lo llevaba a Boca, entonces él no estaba en el club. Y me dice, bueno, entonces lo tenés que mandar más tiempo al club. El club era el problema, porque no iba. Claro, primero era travieso Claro. porque iba al club. Ahora cuando yo le dije, pero no va al club, entonces mandalo más al club. Claro, yo estaba pensando un poco en eso, ¿no? Cuando vos decías, porque me imagino, directora de escuela, 8 hijos, a ver, ¿Cómo claro, estamos? y el club, ¿no? El club también como un espacio, un espacio de contención, Claro. de familia Y también, después ¿no? en el verano era la pileta del Club Unión, porque el Club Derqui no tenía Ah, pileta, entonces ellos se levantaban después de almorzar, se agarraban su bolsito con su merienda y se iban hasta las 7, 8 de la noche todos a la pileta del Club Unión. Eso se pagaba la temporada para la pileta. claro, sí. O sea que siempre su vida estuvo ligada con algún tipo de actividad Ujú. deportiva y en la relación con el otro también, Totalmente. Y en el lugar donde viven, y donde vivimos. claro. Esa pertenencia al lugar que uno vive, Exacto. ellos tienen. Exacto. Yo tendría tantas cosas para preguntarles, como que no me quiero ir mucho del eje, ¿no? Porque yo te quisiera preguntar que me cuentes más de recuerdos de tu mamá, de tu papá,
¿Qué tenés como para, o tuyos mismos, que vos creas que son importantes que se sepa? Porque si algo tiene este programa es que busca justamente materializar, ¿no?, en un lugar en la web, en internet, las memorias. Ajá. Y imagino que debes de tener muchos recuerdos de cosas el otro día familiares. Le contaba hay veces que me vienen recuerdos, ¿no? Entonces les decía que no teníamos luz eléctrica cuando yo era chica. La última casa que había luz eléctrica era la casa de mis abuelos, enfrente. Entonces en la esquina había un foquito, pero de mala muerte. Pero un foquito que apenas iluminaba la noche. Es como que la luz eléctrica llegaba hasta una cuadra y después más allá de eso ya no había. Lado, nosotros vivíamos enfrente. Del otro lado. Enfrente, cruzando la calle, y no teníamos luz eléctrica en mi casa. Y estamos hablando entonces de los años 50. Y estoy hablando, ponele 60. 60. Fines del 50, 60, pues yo iría a la escuela primaria, todavía creo que no iba al secundario. Pero de tener que mamá prender el sol de noche y cambiar el farol, ¿no? Sí, sí. Cambiar la mecha. A querosén. A querosene, o la cocina a querosene. Claro. Les decía, había una vitrola, me dice, ¿y eso qué es?, me decían. Entonces le digo, era como un tocadico, pero había que darle manija. Entonces, si no le daba suficiente manija, la última... Se desinflaba el cantante. Sí. Y yo le decía, y papá tenía una vitrola. Y me dice, ¿y eso qué? Claro, porque... Claro, no había electricidad como para tener otro tipo de... No había, y cuando empecé a trabajar en la escuela 22 teníamos un tocadiscos, una cosa así, pero que era batería, que tenía que los... Como transistores, ¿no? Claro, como, ¿viste como sí, cuando conectás la batería del auto? Sí. Que le pones como unos cables, una cosa así. Entonces conectabas a la batería y así andaba. Y yo estoy hablando del año 70, 71, o sea que había muchas cosas que eran también precarias, que no teníamos. Y ¿te acordás más o menos entonces si podemos dar una época en que haya llegado la electricidad a esa parte de Derqui? Y a mi casa, bien, con el asfalto en el año 69, 70. 70. Que asfaltaron ahí todo enfrente de mi casa, que fue unos meses antes, yo me casé. ¿Tu casa por dónde es? El Triángulo. El Triángulo. En el Triángulo. El barrio El Triángulo. En el Triángulo. Ahí está. Y habían asfaltado hasta la esquina de mi casa, no a la esquina antes de llegar a mi casa, sino una cuadra después. Bien, y entonces era te había tocado. Todos los vecinos se juntaron y pagaron, ¿viste? Claro. Y pagaron en los postes de la luz a gas de mercurio en esa época, que decían que qué sé yo. Elba, ¿y cómo ves a Derqui hoy? Con todo el crecimiento que tuvo. Es asombroso lo que ha crecido. Yo, por ejemplo, la otra vez, con la cuestión que estuve enferma, no había andado mucho por Derqui. Entonces, ver las calles todas asfaltadas, que la gente hasta ansiaba tener su asfalto. Hoy salí de mi casa con mi hijo y vi que la esquina, la cuadra que pasa por la esquina está asfaltada hasta la vía. No me había dado cuenta que estaba asfaltada hasta la esquina, hasta las vías. Es un tramo, serán de 30 metros, desde donde pasa la calle por frente de mi casa, que es Eva Perón, hasta las vías serán 30 metros. Uh-huh. No, ahora tienen asfalto. Mirá vos, ¿no? Yo pienso, digo, ella nos cuenta que está bien, si bien era mucho más descampado y todo, hacia el principio de los 70, el asfalto lo pagaron los vecinos, ¿no? Y hoy es el Estado municipal el que está poniendo el asfalto, ¿no? Y sí. Y el tendido del gas también lo pagamos nosotros. Para que llegara el gas, la red que pasaba, los caños que pasaban por delante, también los pagamos nosotros. Y después la conexión a la casa después. Claro. Pero primero para que cuadra que no querían pagar no tenía gas. Y no te estoy hablando de la década del 70, te estoy hablando de principios de
¿Del 2000? Del 2000 o más adelante, porque nosotros habremos tenido gas en el 2011, 2012. Ah, reciencito. Recién. Si no era garrafa. Si no era garrafa. Claro. Y nos faltan las cloacas. Sí, falta. Claro. Falta todavía. Pero todo lo que ha crecido, yo soy de Derqui también. Y digo, no solo los asfaltos, digo, un hospital de Derqui que siempre... El hospital que no había. Un club municipal. Las escuelas. El polo educativo. Nada, a veces uno pasa y está irreconocible, pero para bien, ¿no? Porque uno lo ve el cambio y era lo que se necesitaba, ¿no? En Derqui, porque Derqui ha crecido mucho también en población, ¿no es cierto? Seguro. En no sé si somos la localidad más poblada, pero... Me tocó pero votar sí podemos en decir que Polo. Derqui es el único lugar donde no hay, donde no se comparte edificio, primaria, secundaria. Eso se logró con las inauguraciones de las escuelas, Bueno, los jardines por eso, y demás. Mira, yo te cuento. Hablar. En el año 77 nosotros teníamos en la escuela 22, no creo que llegáramos a 500 alumnos. Teníamos, creo que la escuela había En los sido, dos turnos. En los dos turnos. Había sido programada, había sido planificada en sus planos y todo con 3, 4 aulas y le hicieron una más, como muy generosos, con visión de futuro. Eso fue en el año 76-77. En agosto del 77 fue cuando empezaron a erradicar las villas en Capital Federal por el Mundial 78. Entonces trajeron a Derqui toda la gente de la Villa Saldía y el barrio YPF, que sería lo que hoy es la Villa 31. Ajá. La trajeron. Todo el mundo dice usurparon terrenos. No, señor. No, señor. Eso era todo lo que es actualmente Rivera Villate. Se vendieron los terrenos a través de una compañía que se llamaba Caixa y cada familia vino a su terreno. ¿Sí? Pero te cuento una anécdota. Era una tarde de agosto del año 77 y estábamos dentro de la escuela porque estaba lloviendo. Y nosotros no teníamos paredones como ahora en la escuela. De golpe veo que llegan 2 camiones de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y hacen esto. Le vuelcan los muebles a la gente. Lloviendo. Lloviendo. A la mañana siguiente, cuando nosotros llegamos a la escuela, tenían una prefabricada armada y el techo eran frazadas. Así traían a la gente de la Ciudad de Buenos Aires, a la gente de las villas. Nosotros en el año 78 llegamos a tener 3 turnos en la escuela. Dábamos clase de 8 a 11, de 11 a 2 y de 2 a 5. Y teníamos grados que eran íntegros de la villa. Por ejemplo, yo fui maestra en turno intermedio de un 4º grado, que eran todos los mismos nenes de un 4º grado de una escuela de la villa. Claro, claro. Eran los nuevos vecinos. Eran los nuevos, que ahora están todos diseminados en toda esa zona de Rivera Villate y Monterrey Norte, que son los alumnos posteriores para la escuela 20 y la 15, y después se abrieron la 31 y la 32 en Monterrey y Rivera Villate. En ese momento, ¿no? Que en el 78, cuando expulsan, no sacan, erradicar las villas de Capital, sí, y traer a esa gente, esos vecinos, se instalan acá en Derqui, en el partido de Pilar. Vos nos relatabas de que en realidad vinieron, le tiraron las cosas y armarse, que se arreglen como pueden. El Estado municipal, ¿estuvo después presente con esa gente o el Estado provincial? Yo pienso de que nosotros desde la escuela siempre colaboramos con la gente. ¿La escuela en ese momento, perdón que te interrumpa con esto, la escuela en ese momento era provincial o era nacional? No, siempre fue provincial. Provincial siempre, perfecto, bien. Siempre fue escuela provincial. Bien. No, escuelas nacionales acá no. Solo el Tratado del Pilar. Perfecto, bien. Pero que el Tratado del Pilar se abrió en el año 67. Claro. Porque no había escuela secundaria estatal.
era en Pilar era el colegio de hermanas Y y el el Almafuerte. Y después el Modelo, pero no Claro. sé si tenía secundario el Modelo. No, me parece que no. Me parece que que tenía es posterior. primario, Sí, nada más. sí. Pero eso era todo. Bien, y entonces el Estado estuvo con esa gente, digamos lo que vos conocés, que es el ámbito educativo. Se construyeron más escuelas, porque a ver, hicieron un tercer turno, pero Nosotros estuvimos hasta el año 81 trabajando en 3 turnos, que a partir de ahí se abrieron la escuela 15 ahí está, y la escuela 20. claro, esas. Que la escuela 15 se abrió con todo alumnos de la 27 y de la 22, y la 20 con alumnos de la 22 y de la 11. Y después, al año siguiente, en el 82, se abrió en Toro la 30. Claro, o sea que el sistema educativo fue dando respuestas Fue a dando toda esa nueva respuestas. cantidad de gente. Y después nos tocó, me acuerdo nosotros desde la escuela 22, hacer un censo de una potencial población en Rivera Villate, y eso dio lugar a la creación de la escuela 32 en Rivera Villate. Ahí está. Y en Monterrey Norte la 31, porque fue todo un censo que hicimos desde las escuelas. Y sí, la escuela ahí, ¿no? Nuevamente como Era con la institución. potencial alumnos de recién nacidos a 6 años para poder abrir. Y esas escuelas creo que se abrieron en el año 85. Claro, ya más, unos 8 años después. Pero claro, dando... claro. Sí, sí. Bueno, Elba, identidad pilarense, Ujú. ¿es igual que identidad derquina? Yo me siento derquina, Ahí está. pero también después soy pilarense. Pero esencialmente derquina. No sé cómo decírtelo. Quedó clarísimo. Mi hijo lo decía así: yo primero soy Medina. Es decir, primero mi familia. Claro. Después soy del Triángulo, Ajá. el barrio. Por último, soy de Derqui. Él definía su identidad así. Claro. Bueno, más o menos eso. Más o menos eso. Más o menos eso. Entonces, el derquino, digamos, ¿se busca diferenciarse del pilarense? ¿Vos qué pensás? Yo no creo que seamos diferentes. Por ahí hay una idiosincrasia distinta. Ajá. Pero por ahí es una sensación mía. Claro. Vos sos derquina. Yo soy de Arquina. ¿Y vos me podés dar respuesta? ¿O te estoy complicando la vida? No complicando, pero me pasa lo mismo. Tomo lo que dice Elba y sí, yo me siento primeramente de Arquina Derquina. y parte de Pilar. Pero creo que mi arraigo esencial es Derqui. Es en derqui. Yo cuando las elecciones del 7 de septiembre, viste que Derqui es el lugar donde más peronista que hay en la provincia, Claro. ¿no? Entonces, bueno, cuando yo me enteré, porque yo estaba internada ese día, así que ni siquiera pude ir a votar, y cuando al día siguiente va mi nieta y me contó, entonces yo después, para mis adentros, hablaba con mi viejo, ¿no? Y le decía si él alguna vez se había imaginado que Derqui iba a hacer eso. Como peronista viejo, Tu papá, mi papá, tu papá formaba parte del Partido del Peronista. partido peronista, Con un Perón vivo. con un Perón vivo y presidente. y trabajador él era empleado de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación. Y acá estaba con el Partido Peronista,
con el justicialismo, no sé cómo es que se llamaba. Sí, el Partido en ese Justicialista. El Partido Justicialista con Lago Marcino, Mariano, bueno, todos los viejos, porque son más o menos todos de la misma. Lago Marcino, Luiso Lago Marcino, que después fue el intendente de la democracia. De la democracia, exactamente. Bueno, y yo le decía si él alguna vez había pensado que Derqui iba a hacer eso. Estaría contento el viejo. Estaría contento. Eso fue lo que yo me planteaba, ¿no? Claro. Sí. Sí, digamos que Derqui es una de las localidades más importantes. Más, hasta hay un movimiento que busca la separación, ¿no? También de Derqui del partido de Pilar y todo. Hay disputas también. Que encabeza Carlos Pro el movimiento. Ahí está. Claro, ahí también hay una disputa y todo, entonces. Pero ya esto hace muchos años que están con eso, desde que empezó, que se separó General Sarmiento en Malvinas, San Miguel y José Paz, que están peleando para que Derqui sea autónomo. Claro, y leyéndolo eso en clave identitaria, ¿no? Porque seguramente por detrás hay cuestiones también económicas, políticas, pero en clave identitaria, ¿no? Pienso yo, díganme ustedes que ustedes son los locales en este caso, acá la extranjera soy yo. Pienso que también debe haber una identidad como que convoca a un cierto grupo, ¿no? de derquinos a querer tener esa separación de Pilar, ¿no? Debe de existir algo de eso. Y seguramente que sí. A veces hay hasta competencia en lo deportivo. Y contado por mis tíos, los hermanos mayores de mi mamá, siempre fue esa competencia. Siempre la pica. Siempre fue la pica. Entre Derqui y Pilar. ¿Esportivo? Sí, atlético. Atlético también, y presidente de Derqui. Pero deportivo y Derqui siempre. Cierto. Sí. Siempre fue, pero bueno. Así que, Derquino. ¿Qué cerramos? Nosotros bromeando siempre decimos la bienvenida a la República de Derqui, ¿no? Porque creo que va más allá de, como decía Elba, con el hijo que decía primero la familia, después el barrio, ese es tu orgullo, tu lugar de pertenencia, es el club, es la cancha de fútbol, es tu vecino. Creo que nace de ahí y no desde generar una rivalidad de que si somos más que Pilar, si somos más que Luiso, sino que sabemos que somos parte de Pilar y tiramos todo para el mismo lado, pero uno siempre se siente orgulloso de dónde salió, de su barrio, de su lugar de pertenencia, creo que viene por ahí. Pero yo no quería dejar de pasar por alto toda su vida ligada a Elba en la educación, y algo que no comentó, que también continuó sus estudios. Es colega mía, Elba, es abogada. No lo dijo. No lo dijo, estaba esperando que lo diga. ¿Cómo? No, vamos yo ya estaba cerrando y despidiendo. Es que es súper importante esto. Abogada, a ver. Sí, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Estudiaste, sí, no hay mucha ciencia, pero contanos cuándo, por qué. ¿Cómo es eso? Le digo yo. ¿Por qué? No sé. Un día estaba en Fines y a mi hija le faltaba rendir unas materias, así que hizo el tercer año de Fines conmigo, una de mis hijas, y le digo yo, ¿no querés seguir estudiando? Le digo, ¿por qué no querés? Le digo, estudiar alguna carrera en la UNPAS. Le digo, yo te acompaño. Le digo, yo estudio con vos. Así que, bueno, nos anotamos, yo hice el ciclo de inicio, que creo que me podría haber exceptuado porque tenía el título terciario y todo, y lo hice con ella y empezamos. Hicimos un primer año bárbaro porque cursamos 9 materias, después el segundo año igual, ella se enfermó y yo seguí estudiando, así que yo me recibí. ¿Y ella no? Ella está ahora está retomando. Ahora retomó. Pero yo ya hace 2 años que me recibí, sí. Ah, muy bien. Pero es doctora. No soy doctora. La doctora Zambrano. Sigo siendo Elba. Sí. No, pero yo creo que siempre le digo yo a la gente de Fines
que uno no se pone como, yo no soy ejemplo de nada, pero sino que ellos vean que si yo lo pude hacer y recibirme a los 70 años, ¿cómo no van a poder recibirse a los 45 o a los 50 y terminar de una carrera universitaria? Totalmente. O terciaria, o lo que les guste hacer, qué sé yo, gastronomía, bueno, pero podés estudiar. Totalmente. El ejemplo desde ahí, que si uno le pone ganas y dedicación, lo puede hacer. Totalmente. A mí me sirvió mucho para la pandemia. Yo en la pandemia cursé 16 materias. Es humilde, pero muy buenas notas, dicen. Sí. Muy buenas notas, dicen que se sacaba de. Sí, no, en realidad no tengo terror a los exámenes orales. No sé cómo estoy haciendo esta entrevista porque... Qué raro, porque como docente uno está actuando todo el tiempo y frente al pizarrón. Yo le decía a un profesor, porque dejé obligaciones 2, no sé cuántas veces para no rendir el final que era oral. Entonces le digo, tengo pánico escénico. Le digo, y no sé porque yo doy clase. Claro. Le digo, pero no entiendo por qué. Y bueno, bueno, pero ya estás recibida. Ya tengo el título, ahí tengo el papelito. Qué bien. Wow. ¿Y cómo ves el nacimiento de la Universidad de Pilar? Pero es re auspicioso. Ojalá hubiera estado en mi época. Ojalá hubiera estado en mi época. Yo había empezado a estudiar el profesorado de Historia y Geografía cuando lo habían puesto en el 51. En el Verbo. En el Verbo, que estaba... Pero hace muchos años. Claro. Yo vivía mi papá, fíjate. Porque yo venía, yo iba a cursar y mi papá me esperaba que yo bajaba del colectivo a las 10 de la noche. Y mi papá murió en el año 72. Claro. Así que fue en esa época que habían puesto el profesorado de Historia y Geografía. Claro, ya siendo maestra normal, claro, ibas a... había empezado a hacer y bueno, después que mi papá murió dejé, no seguí estudiando. Porque mi ilusión hubiera sido siempre ser profesora de matemática. ¿Y qué hacía estudiando Historia y Geografía entonces? Pero era lo que tenía cerca. Claro. Era lo que tenía cerca. Pero también me gusta, ¿eh? No, voy a rescatar eso, ¿no? De más allá de que te gustes, de que tengas, no sé, el entusiasmo, las ganas, ¿no? Esta cuestión de que es lo que tengo cerca. Y eso es importantísimo, porque tener cerca la posibilidad de estudiar lo hace que sea posible. Sí. Si no, eso de tener que viajar y demás es algo que muchas veces trabe. Yo creo que ahí es un valor importantísimo que está teniendo la Universidad de Pilar. Y bueno, pero ya el hecho de que haya una universidad en José Paz es una ventaja. Claro, a vos te quedaba una estación de tren. Una estación de trenes. 2. No. Bueno, sí, porque está Soliverde ahora. Yo nunca cuento Soliverde. Yo nunca la cuento. Claro, para mí es una estación. Bueno, pero sí, son 10 minutos de tren 10 minutos y estabas en la facultad. Y ahora que está la de medicina, con más razón, porque fíjate ahora... Totalmente. Sí, la importancia. Y bueno, yo ahora los de fines los mando todos. Andá a averiguar a Pilar, andá a averiguar a Pilar. Muy bien. Sí. Claro. Muy bien. Porque con eso vas a tener salida al parque, salida laboral, fíjate. Siempre estoy, bueno, ahora ya desde julio que no voy a la escuela, mañana voy a ir. Muy bien. Porque como me enfermé no fui más. Claro. Voy a visitarlos a los chicos. Claro, bueno, algo que siempre digo al principio y que ahora me doy cuenta que no lo dije, que quede la fecha, ¿no? Hoy es 19 de noviembre de 2025. Es importante también que siempre se diga qué día estamos grabando esta entrevista. 19 de noviembre. 19 de noviembre. A ver, algo pasó, Sí, algo pasó. Estaba pensando, no. Elba Calendario. No, vos sabés que yo tengo mucha memoria para las fechas. Yo el otro día me decía, me acuerdo la fecha de nacimiento de cada uno de mis nietos. Y sí, claro. Sí. Yo es así, y de mis hijos hasta la hora en que nacieron.
No sé por qué tengo ese Y bueno, tipo esa de facilidad, memoria. ¿no? Es una facilidad. Y que a esta altura de mi vida, que todavía no me haya dado que... No creo, me parece que esas neuronas están funcionando mucho. Tienen buen ejercicio. Y a veces los chicos me quieren mandar, le digo, ¿ustedes se creen que saca la vieja, entra la vieja? Conmigo no va eso. Pues yo se los digo, y hay alguna que llora porque yo me enojo, pero es así. Claro, porque ellos te quieren ordenar la vida como si fuera, y yo digo, yo todavía tengo poder de decisión. Bueno, Elba, yo la verdad que me quedaría horas charlando. No tengo dudas de que ha quedado mucho en el tintero, por ahí para en algún momento hacer alguna otra entrevista sobre algún otro tema puntual. De mi lado, primero, ¿alguna otra pregunta que quieras hacer antes de que cerremos? No pregunta, sí reflexión en cuanto Sí. a que Elba, obviamente la humildad, ¿no? Dice, no soy ejemplo de nada, y yo creo que sí, es ejemplo, porque es ejemplo del que sí se puede lograr lo que uno se propone, es ejemplo de lucha. Me acuerdo cuando peleaban por la UNIPE en Derqui, digo, y después que esos logros se concreten, ¿no? Entonces, de que luchar o pelear no es en vano. Digo, de que cuando uno le mete ganas se puede lograr, se puede recibir, se puede... Digo, eso que en ese sentido yo creo que sí es un claro ejemplo. Claro. Por más que ella no lo diga, yo creo que sí, todos lo tomamos y yo soy uno Sí. que lo veo como un ejemplo y nada, a seguir, ¿no? Y a replicarlo y ver que sí se puede, que no nunca es tarde para el desafío que te propongas y demás. Que a veces queda en esa frase vacía del sí, se puede, sí, dale, vos vas a poder, pero Sí. ver en hechos reales que sí se puede, que sí se ha Exactamente. concretado, es como Que seguramente bueno, sí. con esfuerzo, seguramente con idas o marchas, contramarchas, Sí, obvio. pero que es posible, totalmente. Sos ejemplo. Sí, Sí, sos ejemplo. Yo siempre se lo digo, no le gusta, pero yo le digo, No, yo- para mí es un gran ejemplo. Lo único que lamento es que pobre mis hijos les queda medio alto la vara exactamente. para Sí, imitar, sí, nada te más. Es lo entiendo. único que lamento, pero nunca lo hice con ese afán, Totalmente. sino por ahí por realización propia. Bueno, pero tenés una hija que sigue tus ejemplos. Tienes una No, hija- en realidad todos. Sí, pero tenés una hija que es maestra. que Ella dice que yo Cecilia. la marqué. Ah, sí. Sí, porque dice que yo, por ejemplo, sí, dice, mi mamá me marcó de por vida. Entonces yo le digo, ¿y por qué será? Le digo, a ver, contame, porque ellos siempre tienen algo que criticar. Entonces agarra y me dice, no, dice, porque yo cobraba en febrero la ayuda escolar, viste que ahora es no sé cómo era, en ese entonces era la ayuda escolar. Sí. Bueno, y entonces iba y compraba zapatillas para todos para el ciclo lectivo. Claro, para empezar Les el compraba colegio. las zapatillas, el conjunto del colegio y demás. Y ese año ella entraba al magisterio, al instituto. Ella estudió en el San José de Muñiz para maestra. Y entonces le dije, vos no te compré zapatillas, te compré zapatos, porque si vas a ser maestra tenés que ir de zapatos a la escuela. Entonces dice, y me marcaste de tal forma que no puedo ir de zapatillas a la Mira. escuela. Fue Es maestra mía verdad. también en primaria. Sí. Ah, mira. Y le digo yo, y bueno, le digo, y si te vas con con esas zapatillas, le digo, esas calzas y esas guardapolvos cortos, pareces más una panadera o una carnicera que una maestra. Es vara alta. Le digo yo, con esas cosas parecen más carnicera o verdulera. Le digo yo, que maestra. Entonces dicen, me marcaste. Me marcaste. Pero vos sabés que a mí me pasa que yo no puedo ir ahora a la escuela y yo voy Sí, ya digo. voluntariamente, no tengo obligación, el día que tengo ganas y demás, y yo no puedo ir de zapatillas. Claro, quedó eso, ¿no? Me quedó El eso zapato. de la escuela, que no puedo ir. Si no me pongo zapatos, o por ahí alguna zapatilla un poco más coqueta, pero esas con cordones así, todo, que parece que voy a jugar al fútbol, no, ni ahí. No las puedo usar Claro. directamente. No, no a uso. ver, ese es, yo tengo esto, ¿no? De ir haciendo como un análisis, ¿no? Es darle jerarquía a la escuela. Porque Sí, el zapato supone una
un grado de importancia, una formalidad, a ver, el zapato es para salir, no es para todos los días. Entonces la escuela es importante, por eso me pongo un calzado importante. Claro. A nosotros no nos dejaban ir de pantalones. Claro. Nosotros teníamos que ir con medias de nylon a los actos. Sí, bueno, esto... Y te morías de frío, porque en el 25 de mayo te morías de frío. Claro, sí, enmarcado, digamos, en otra lógica totalmente, ¿no? Pero sí es verdad. Pero la escuela, digamos, vos le seguís dando esa jerarquía, ¿no? Claro. Que bueno, que es lo que también tu hija llegó a aprender. aprender. Es lo que a ella le pasa. La marcó. A mí me pasa, nosotros estamos en el acto de file y yo estoy mirando a ver quién está parado, quién tiene puesto el gorro, Claro. quién está hablando. Las y formas. Me acerco y le hablo. Claro. Y después estos dirán, esta vieja, ¿qué tiene que hacer? No sé, yo también, yo comparto, me parece que la escuela es importante y por lo tanto merece que nos preparemos, ¿no? También como para ir a ese. Porque si no, yo creo que en esos detalles el docente pierde el respeto. Sí, a ver, seguramente que tiene muchos aspectos en los que lo podemos tomar y seguramente muchos nos pueden cuestionar algunas cosas. Pero yo coincido también en esto de que si algo es importante, hacemos cosas importantes. A ver, llega, no sé, el cumpleaños o la fiesta y vas y te pones una ropa distinta. Uh-huh. Entonces, bueno, si el acto de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Docente y alumno, es algo importante, también merece, en la medida de lo posible, tener la gala o la ropa claro. de la escuela. Yo estaba de última y una noche viene una de mis nietas a que le explique que era la mediatriz de un segmento. Tiene 10 años. Y bueno, me levanté porque yo estaba acostada y le expliqué. Entonces me dice mi hijo menor, Yamil, me dice, vos no sabés, mamá, cómo cambiaste cuando te pusiste a explicarle. Dice, cambiaste hasta la actitud. ¿Estuviste a esto o ponerte los zapatos? Sí, no, pero vos cambiás la actitud, es como que te sentís distinto. Te pones en el rol de maestra. Entonces podemos decir que hoy tuvimos una entrevista con una maestra de Erquina, uh-huh. de pura cepa. Maestra de Erquina. Más que docente, maestra. La querida maestra de Derqui. Ahí porque está. Creo la maestra. La maestra de Derqui. Ella fue mi maestra, te dice. ¿Sí? El otro día, cuando andaban los chicos militando, ¿viste? Para las elecciones, y va mi hija, no sé, por allá, por Monterrey, allá al fondo, y hay una señora, y le dice, le cuenta, dice, ¿sabe por qué yo me hice peronista? Entonces ella le dice, no, contame. Mi hija le dice, contame a la señora. Dice, porque yo, dice, empecé primer grado, dice, y fui, dice, y tenía una hojita y un pedacito de lápiz así para escribir. Sí, y yo llegué a la escuela, dice, y mi maestra agarró, dice, un papel y escribió. Y me mandó a la dirección. Dice, y se paró en la puerta y me dijo, entra ahí. Dice, y me dieron cuadernos, lápices de colores, lápiz, goma, regla, un guardapolvo, dice, y hasta zapatillas flecha me dieron. Calculá de qué época, porque la mujer tiene 64 años. Dice, y cuando yo salí tenía vergüenza porque el guardapolvo era de los que usaban los varones prendidos adelante. Entonces la maestra vino y me lo puso y le dijo, ¿sabés por qué todos usamos este guardapolvo? Dice, porque somos todos iguales con el guardapolvo. Dice, yo ahí me hice peronista. Dice, ¿y sabés quién era mi maestra? Le dice. Y la cuestión es que la maestra había sido yo. Dice, Cecilia, a mí me dieron ganas de llorar. Y le digo, y yo no me acuerdo. Le digo, claro. ¿habré dicho tanta estupidez alguna vez a algún chico? No. ¿Viste? Le habré dicho a veces tantas tonterías uno para conformar a una criatura que inventa y dice cualquier cosa, que yo no me acuerdo de haberle dicho, pero yo al sentirme que somos todos iguales me hice peronista por eso. Qué lindo,
Qué lindo, qué Así lindo. que otra anécdota. Siempre hay anécdotas de Siempre, alumnos. siempre. Así como él cuenta que yo me quería dar clase en la plaza. Y ella también puede contar otras cosas. Bueno, Elba, infinitamente agradecida. Sí, un placer haber podido conocer, compartir este rato de charla. Y bueno, en algún momento te vamos a volver Bueno, cuando guste. a molestar. Cuando guste, porque me he sentido muy cómoda. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Gracias, compañero, Gracias, chicos. coequiper, nuevamente. Sí, y bueno, nos volvemos a encontrar entonces en otro momento. Dale. Gracias. Muchas gracias.